Vamos a hablar ahora, continuar hablando a rigor de la cuestión económica, de la inflación, del nuevo billete también que va a tener nuestro país. Así es, el billete de 2.000 pesos hoy se lanzó oficialmente, bueno, con un homenaje a los sanitaristas, pero lo decíamos, tiene que ver también con la inflación, la devaluación del peso argentino, y representa más lo que necesitamos cada uno de nosotros para hacer nuestras compras, para afrontar nuestros costos. Pero vamos a hablar de inflación en términos generales, porque se conoció el indicador en los últimos días. La CGT se ha pronunciado sobre un escenario que es crítico, que es insostenible. Bueno, de todo esto vamos a dialogar con Agustín Echevarne, quien es economista. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Agustín. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un placer charlar con ustedes. Igualmente, Agustín, gracias por tu tiempo. Bueno, mira, la información de hoy tiene que ver, esta mañana en el Hotel Yao, a partir de la cumbre del PRO, habló Horacio Rodríguez Larreta, le preguntaron respecto de Milei y la posibilidad de dolarizar la economía. También otros referentes están hablando de esto en este momento tan complicado en nuestro país. ¿Cuál es tu visión sobre todo eso? Bueno, Argentina está con un problema muy serio desde hace muchas décadas, digamos, pero ahora estamos en una nueva crisis y cada vez que llegamos a cambiar y hacer algo diferente. Y me parece que lo más importante es entender por qué es que la Argentina tiene una inflación tan alta durante tanto tiempo. Porque hay países que llegan a la hiperinflación, como fue el caso de Alemania, o de Israel, de Hungría, pero una vez llegan a la hiperinflación aprenden y empiezan a tener monedas sanas y se apartan de la inflación. En cambio, Argentina viene con inflación alta desde 1943. O sea, venimos con una inflación que en promedio anual, incluso desde el año 1935 hasta hoy, es 53% el promedio, sacando las hiperinflaciones. O sea, es una cosa dramática. Y yo creo que si miramos el fondo de la cuestión, es que desde esa época de la década del 40, Argentina pasó a tener una especie de corporativismo, donde en lugar de que sea el Congreso el que toma las decisiones, se toman en una mesa de diálogo. ¿Vieron que todos convocan a la mesa de diálogo? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa mesa de diálogo no los eligió nadie. En cambio, en el Congreso están los representantes del pueblo de la nación argentina elegidos en las elecciones. En la mesa de diálogo vas a tener algunos grandes empresarios, los sindicalistas, que si van a las elecciones van a sacar 2% de los votos, pero en la mesa de diálogo tienen un montón de poder. Entonces, eso es lo que ahí no funciona, porque ahí es una mesa de reparto de privilegios, de prebendas, de protecciones a los empresarios y a las ganancias de los empresarios y la falta de la competencia. El resultado es que ese reparto de privilegios nunca cierra porque todos piden y entonces no alcanza la plata y terminan gastando más de lo que les ingresa. Y la consecuencia es que el país se endeuda por un lado y cuando ya no alcanza más la deuda imprimen billetes y tenemos una enorme inflación. Ese es el esquema que hay que cortar de una vez y para siempre. Y por eso la tesis más extrema, si querés, es la dolarización. Otra alternativa son las reformas monetarias como la convertibilidad o un sistema bimonetario como el que tiene el Perú. Yo creo que Argentina va a ir a uno de esos temas porque estamos llegando a un nivel crítico donde la caída del salario real, sobre todo de las personas que están en el sector informal, es brutal. Ha caído 42% el salario real desde el 2011 para acá. Bueno, ¿hacia qué escenario dice que vamos, Agustín? Bueno, el escenario es, tenemos por ahora 3 trimestres que van a venir muy difíciles hasta las elecciones, donde tenés una economía que se contrae con altísima inflación. La inflación ya está en términos de 120% anual. Y además, como nos tocó la seca por supuesto no es culpa del gobierno, pero tiene un impacto real en la vida de la gente porque tenés 250.000 productores agropecuarios ajustándose el cinturón. Pero cuando ellos se ajustan el cinturón, todos los pueblos de influencia de ese sector agropecuario también se ajustan en el cinturón. Lo mismo que los que cargan nafta en las rutas, que van a cargar la mitad de la nafta que cargarían normalmente, los que secan el grano, los que venden neumáticos. Todas las reparaciones, los cambios de los molinos, todas las cosas que hace la gente del campo repercute en los otros sectores. Y además, como el campo es el principal atractor de capitales, de dólares del exterior, lo que vas a tener es una escasez de dólares. ¿Y cómo combate el gobierno esa escasez de dólares?
restringiendo las importaciones. Pero como el 80% de las importaciones son para producir, porque son insumos para la producción o bienes de capital, también se te achica la producción de otros sectores. Cuando sumás todo eso, tenés una economía que se puede contraer 4 o 5% este año. Y encima con una inflación altísima y los salarios bajando, la sensación de la sociedad argentina es muy dura, muy difícil los momentos que vamos a pasar, sobre todo que hay una sensación de hartazgo, de hastío, de algo que viene de décadas, que estamos cansados, que es otra nueva crisis, porque cada 10 años tenemos una nueva crisis, pero esta vez es cada 4 años, porque ya el gobierno de Macri tuvo una crisis en 2018, después tuvimos la crisis en 2020, que fue por la pandemia, y ahora tenemos esta nueva crisis, que es la acumulación de las crisis anteriores, y un gobierno que no ha dado pie con bola. Digamos, el programa de Massa, cuando empezó el gobierno de Fernández, nosotros dijimos es un programa inflacionario. Y cuando empezó el gobierno de Massa, dijimos siguen con un programa inflacionario. Ellos dicen vamos a bajar la inflación, pero cuando dicen cuál es el mecanismo para bajar la inflación, son los controles de precios, el cepo cambiario, y todos sabemos que esas cosas no funcionan. Y ahora lo que está saltando es eso, el número de 7,7% de marzo, la inflación de marzo, dio por tierra todas las expectativas que había con Sergio Massa y Rubinstein. Y hoy nadie confía en que esto funcione. Renuncia ayer el jefe de asesores del gobierno, de Fernández, y obviamente le pone mayor ruido político. O sea, al ruido económico se le suma el ruido político. Y esas son las situaciones donde se puede acelerar la inflación aún más de lo que está. En ese sentido, Agustín, hoy la CGT dio a conocer un documento en el que dijo, bueno, hasta aquí llegó la pauperización de la situación de los trabajadores en Argentina, no se puede dar más un paso adelante sobre eso. En esos escenarios que usted está planteando, que forman parte, me parece, de un arco amplio de las posibilidades de dolarizar hasta devaluar, aunque parte de nuestra economía ya está viviendo ese proceso, ¿cómo se imagina lo social? Bueno, estamos en una situación muy compleja porque Argentina... porque devalúa todos los meses. El gobierno está devaluando todos los meses 5 o 6%. Sí. Lo que pasa es que la inflación va todavía más rápido. Entonces se va retrasando el tipo de cambio. Entonces todos especulamos que en algún momento vas a recuperar el terreno perdido, como las tarifas terminan recuperando el terreno perdido, porque en algún momento tenés que ir a la inflación real. Es decir, que hay una inflación reprimida. Pero el problema es, el gobierno actual no puede hacer las reformas a esta altura, y lo único que le queda es endeudarse, y lo que hace es eso. Sergio Massa recorre el mundo buscando plata y le pide plata al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la CAF, a todos los organismos que estamos viendo, al Fondo Monetario y demás, ¿no? Al Club de París, etc. Y por supuesto nunca alcanza, pero vamos a tener una oportunidad muy interesante a partir del próximo gobierno, porque cuando el gobierno que gane las elecciones va a generar confianza casi por definición, porque la mayoría de la gente lo ha votado. Entonces va a generar una convicción de que tiene una posibilidad de cambio. Esa posibilidad de cambio es el momento donde hay que hacer reformas estructurales profundas, pero lo tiene que hacer un gobierno que genera confianza. Pero cuando las reformas se hacen con confianza, la economía puede crecer más rápido y absorber todo el proceso de cambio. Nosotros tenemos que conseguir que mucha gente que está trabajando en el Estado pase a producir al sector privado con alta productividad. Tenemos que conseguir que mucha gente que vive de planes sociales pase a trabajar en el sector privado con alta productividad. Y esos son programas que nosotros llamamos programas de plan empalme. Es decir, gente que vaya pasando de un lado al otro con incentivos para que eso ocurra. Porque si no, no ocurre. O sea, tenemos que poner incentivos para que la gente vaya pasando al sector privado y eso agrande la torta, porque si no, no cierran los números. La única forma de que cierren los números es agrandar la torta, con que estos dos grupos empiecen a producir fuerte, y el tercer grupo que tiene que aumentar la productividad es la gente que hoy está trabajando en el sector informal, el mercado negro. El mercado negro tiene muy baja productividad. Entonces, para que aumente la productividad tiene que pasar al sector formal de la economía. Pero ¿cómo se hace todo esto? Bueno, se hace con un proceso de desregulación, de simplificación de impuestos. No puedo tener 161 impuestos. Se hace haciendo una reforma del Estado muy profunda, ¿no? Y se hace también con flexibilización laboral, con un montón de temas que hasta ahora eran anatema, no lo querían nadie tocar. Y hoy, creo yo, todos los sectores de la oposición están trabajando en estos temas. Ahora la pregunta es,
no es si hay que hacerlo, sino lo que todos nos preguntan es cómo se hace. Y la siguiente pregunta que nos hacen es, bueno, ¿y qué va a pasar con los sindicatos en la calle? ¿Y qué va a pasar con los piqueteros? Pero esas tres preguntas son preguntas razonables. Lo que no era razonable era decir que lo que nosotros pedíamos, que era reformas estructurales y pensar un país distinto, era una tontería para los suizos. Los suizos ya lo tienen. Nosotros necesitamos hacer este proceso y hoy la discusión en todo el ámbito de la oposición es cómo se hacen estas transformaciones. Y yo creo que esa discusión que se está dando hoy es muy positiva. Bueno, y la otra pregunta que le agrego yo es el costo social, ¿no? Porque en esa transformación uno se pregunta qué va a pasar con la gente, con los más desprotegidos. También es el debate que se impone. Por supuesto, y esa también es una muy buena pregunta, y también hay que tenerlo en cuenta. El mayor costo social es lo que está pasando hoy, es esta caída de 42% en el salario real desde el 2011 para acá, que ahora es más, yo estoy hablando con números incluso que son un poco viejos. Con estos nuevos números de inflación, lamentablemente, ese número se va a profundizar y también le pega a los jubilados y demás, o sea que la crisis social la estamos viviendo hoy. Después, cuando haces todas las transformaciones, desde ya, yo no soy de ninguna manera dogmático, hay que tener en cuenta es en ese proceso de transición que nadie se quede sin poder comer o lo que fuere. Por supuesto que tiene que haber programas que contemplen la transición. Por ejemplo, nosotros tenemos una reforma del Estado que puede implicar que a nivel federal 1/3 de la gente vaya a su casa, pero le seguimos pagando el sueldo. Es una reforma porque hay una cantidad de cosas que el Estado está haciendo hoy que no tiene que hacer. Por ejemplo, hay ejércitos de controladores de precios, de gente que sale a medir góndolas, cosas que son totalmente ridículas que no pasan en ninguna parte del mundo. Y es una inmensa improductividad y complicación incluso para los supermercados y todo lo demás. Eso, por supuesto, no frenó la inflación, que fue lo que dijimos, no sirve absolutamente para nada. Esa gente no tiene que trabajar ahí. Y por eso son personas que son muy eficientes, pero no sirven para nada porque les han dado una función que no sirve para nada. Entonces tienen que ir a su casa y empezar a buscar trabajo. Nosotros decimos, le vamos a seguir pagando el sueldo durante un año, pero con el compromiso de que busquen trabajo. Le vamos a dar el incentivo para que busquen trabajo, porque además, si consiguen trabajo van a tener un doble ingreso durante ese tiempo. Ese doble ingreso les va a permitir estar mejor que hoy. Bien. Pero al país le conviene porque esa persona va a empezar a producir riqueza. Y sobre esa riqueza, obviamente, al producirse riqueza, se generan más ingresos fiscales también. Entonces son todos esquemas de ganar, ganar, ganar. Que gane el empresario, que gane el trabajador y que gane el Estado, porque va a tener mayores ingresos inicialmente y que además después al año, ¡pum!, se cae el pago que tiene que hacer a esta persona y se hace un achicamiento del gasto público, con lo cual te permite también bajar impuestos. Fíjense que es un círculo virtuoso. Tenemos que salir de este esquema de círculo vicioso donde está la Argentina y pasar a un círculo virtuoso que lo vamos a comprender cuando comprendamos que hay que agrandar la torta, que hay que trabajar más y con más productividad. Agustín, siempre es un gusto escucharte. Gracias por tu tiempo, has sido tan amable. Igualmente, un abrazo grande. Adiós, gracias.